Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 12 de marzo y hoy tenemos la segunda conferencia del Seminario de Cuaresma 2025 y hoy tenemos con nosotros al Padre Víctor Hugo Fernández Vélez y el tema es Cuaresma, Camino a la Pascua. Bienvenido, Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marisa, buenas tardes. Saludar a todos los que están a esta hora uniéndose al canal del apostolado en este día miércoles, donde tenemos nuestra segunda charla, nuestro segundo tema en este camino de la Cuaresma hacia la Pascua. Los invito a que podamos rezar, vamos a rezar la oración del jubileo, ya que el Papa Francisco nos ha convocado este año a este jubileo 2025, los peregrinos de la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierte en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio que fermente la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos asista con la fuerza del Espíritu Santo, nos asista con su misericordia y que la Virgen Santísima sea nuestro amparo y nuestra protección. Y sellamos este encuentro con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que compartamos sea para gloria del Señor. Amén. Muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como decía, estamos en nuestra segunda charla, nuestro segundo tema en este seminario en torno al tema de Cuaresma como preparación a la Pascua. Si la semana pasada el tema era la Cuaresma como un camino de conversión, y si recuerdan, algunos de los que estuvieron, y vimos todo el itinerario y lo que significaba el desierto, y además vimos el itinerario litúrgico y lo que significaba el caminar en el desierto. Hoy día nos vamos a detener especialmente en lo que se llama el camino hacia la Pascua, donde queremos centrarnos especialmente en lo que significa, por un lado, la renovación bautismal y en las prácticas de Cuaresma que nos ayudan a poder renovarnos interiormente para poder llegar a la Pascua de Resurrección. Voy a compartir con ustedes pantalla para mostrar aquí este PPT que he preparado para esta reunión de hoy y donde, como dice ahí, la Cuaresma, un camino hacia la Pascua, y si ustedes se fijan, me encantó esta imagen porque nos recuerda esto de lo que decía la semana pasada, que somos peregrinos, que vamos de camino, pero vamos hacia un lugar, hacia un destino, y este caminar lo vamos realizando en medio de todo lo que significa este mundo. Ahora, la Cuaresma es un peregrinar que nos recuerda también que nosotros estamos en camino, y de hecho este año jubilar el tema es justamente eso, los peregrinos de la esperanza. Entonces, los invito a que nos adentremos hoy día en este tema, y también que nos ayude a revisarnos en cómo ir avanzando en este tiempo que se nos ofrece como una oportunidad de renovación interior, de renovación del corazón, de renovación en la caridad y en el encuentro con el Señor. Eh, Vamos a ir avanzando. Eh, lo primero es que, igual que la semana pasada, vamos a mirar desde el Concilio Vaticano cómo en el fondo se nos propone este itinerario cuaresmal. Y como lo dice ahí,
en el número 27 de la introducción al calendario romano, que ya lo da el Vaticano II, en el número 27, el tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración a la Pascua. Esto me parece, aunque parece de perogrullo, que es como lo básico, es importante reafirmarlo, porque a veces podemos tener la idea de que la Cuaresma es en sí misma. No, la Cuaresma tiene un fin, prepararnos, como dice ahí, a la fiesta de Pascua, porque esa es la celebración fundamental de nuestra vida creyente. La Pascua, el paso, la palabra Pascua, recordemos que significa paso, paso de la muerte a la vida, paso del pecado a la gracia. Y este paso es Jesucristo, Él es nuestra Pascua, como lo dirá el apóstol Pablo, porque Él es aquel que nos conduce y nos anima. Y toda la liturgia cuaresmal, toda la liturgia que vivimos durante este tiempo de cuaresma, nos prepara a justamente este ministerio pascual, como dice, tanto los catecúmenos como los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. ¿Por qué se mencionan los catecúmenos? Y no me refiero al camino neocatecumenal que existe como movimiento en la iglesia, sino que el catecumenado como este paso de los que no son bautizados adultos y que en la noche de la vigilia pascual reciben el bautismo y los sacramentos de iniciación y que han hecho un caminar. Esto evoca, porque así en el fondo nació la Pascua, la vigilia pascual, porque esa noche, cuando se convocaba, se celebraba el triunfo de Cristo por sobre la muerte, eran incorporados a la iglesia los nuevos bautizados y por eso la vigilia pascual es una vigilia profundamente bautismal. Ya vamos a profundizar durante este tema en toda la connotación bautismal que nos invita a la cuaresma a estar atentos y por eso es que dice que los fieles estamos llamados a recordar nuestro bautismo y hacer penitencia, como dice ahí, porque la penitencia no es una actitud solo de sufrir, no, la penitencia nos ayuda a vencernos a nosotros mismos. Y por eso dice que por una parte el camino cuaresmal nos dispone a la celebración gozosa y fructífera de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y por otro lado, nos hace revivir nuestro itinerario bautismal, nuestro camino bautismal para vivir en nosotros también este misterio pascual que acontece en el bautismo, porque en el bautismo nosotros pasamos de la muerte a la vida, somos sepultados con Cristo para resucitar a la vida nueva en Él. De hecho, en el bautismo pasamos de ser criaturas a ser hijos e hijas de Dios. Ahora, en este sentido, también la cuaresma nos ayuda a recobrar una cosa que es fundamental, porque en este camino creyente también tenemos que reaccionar frente al mal. Y por eso es que es un tiempo de renovación, porque también descubrimos que en nuestra vida en medio de este bautismo, de ser criaturas nuevas, de ser otros Cristo en el mundo, experimentamos también la seducción del mal, la tentación, y la cuaresma nos ayuda a abrir nuestros ojos, pero para adherirnos al Evangelio, confiadamente al Evangelio. Y por eso es un tiempo, como dice ahí, propicio para mirar por un lado con ojos nuevos a los hermanos, a los necesitados, de convertirnos en el amor al prójimo y al mismo tiempo tener esta gratitud ante la misericordia del Señor que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces, la cuaresma tiene esta connotación de abrir nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser a una dimensión nueva, ¿ya? Esto no lo tengamos ahí como una bonita palabra que decimos, sino que la cuaresma tiene ese sentido. Y entonces, este tiempo, que como lo decía la semana pasada, y a lo mejor hay algunas cosas que voy a repetir, porque siguiendo el itinerario, para ir viendo y profundizando en este camino hacia la Pascua, este tiempo litúrgico tiene 40 días que son de conversión, penitencia, que nos prepara el misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesucristo, que comienza con el miércoles de ceniza y que culmina al terminar antes de la misa de la Cena del Señor. Y que nos va introduciendo estos 40 días justamente para ir profundizando en nuestra vida creyente.
El número 40, que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, es un número que evoca a la penitencia, a la conversión, a un tiempo de gracia, a un tiempo de purificación. Y aquí hay algunos ejemplos que están citados. El diluvio, por un lado, donde llovió 40 días y 40 noches, y donde la tierra fue purificada de su pecado. Moisés, que pasó 40 días de ayuno también y oración en el monte Sinaí, antes de recibir las tablas de la ley, los mandamientos, que nos relata el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio. El profeta Elías, por otro lado, que caminó por el desierto los 40 días hasta llegar al Horeb, después de haber sido perseguido, y cómo en el Horeb, al encontrarse con Dios, se renueva su fe, su decisión. Pero para nosotros los cristianos la cuaresma todavía cobra un sentido más fuerte a partir de los 40 días que Jesús pasó en el desierto y que allí se dedicó a la oración, a la penitencia, antes de iniciar su vida pública, como recuerdan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y, y por lo tanto, durante este tiempo litúrgico hay algunas cosas que son importantes tener a la vista, como son el ayuno, recordando que días de ayuno son el miércoles de ceniza, que acaba de pasar hace una semana atrás, y el Viernes Santo, como 2 días que la iglesia nos dice es un día especialmente para ayunar, y de abstinencia de carne, y que se pueda vivir sobriamente. Ojo, eh, acá en Chile, no sé cómo será en México o en otros países, muchas veces el Viernes Santo se volvió el día del pescado y donde el pescado lo venden a un precio exorbitante y la gente se vuelve loca comprando pescado, marisco, y nos olvidamos que en realidad lo que tiene que ver con esta abstinencia de carne es comer más sobriamente, comer de un modo más austero y por eso no es el día del pescado y entonces el pescado está mucho más caro de lo normal y entonces no tiene sentido dejar la carne por otra cosa, no, es justamente volver a la sobriedad de lo que significa comer a lo mejor un plato de sopa, un plato de poroto, de garbanzo, de legumbre, un- una, una, una cosa muy sencilla, un alimento muy sencillo en estos días. ¿Ya? Eh, a eso evoca, a eso evoca. Y al mismo tiempo, durante este tiempo de Cuaresma siempre es propicio el Vía Crucis, propicio celebraciones penitenciales, confesión y todo, que son como cosas que son de ayuda a nuestra profundización de vida espiritual en este camino hacia la Pascua, porque no tenemos que olvidar esto, vamos de camino hacia la Pascua, ¿ya? Y por eso cuando comienza la cuaresma, el miércoles de ceniza, y aunque pasó el miércoles pasado, este gesto de la ceniza sobre la cabeza es un gesto bíblico. De hecho, hoy día mismo escuchamos en la primera lectura del libro de Jonás cómo la gente de Nínive, el rey manda que todos se vistan de saco, se echan ceniza como un signo de penitencia. Eh, y la ceniza nos recuerda el polvo, la fragilidad, aquello que cuando el libro del Génesis dice que Dios creó al hombre y lo creó del polvo de la tierra, y por eso es que una de las frases típicas que aparece cuando se nos impone la ceniza es recuerda que eres polvo y al polvo volverá, pero también aquella otra, conviértete y cree en el Evangelio. Ahora, la costumbre de usar ceniza durante la cuaresma es un sentido penitencial que nació en el siglo IV con lo que se llamaban los penitentes públicos. ¿Y qué eran los penitentes públicos? Gente que había cometido algunos pecados que eran notorios ante la comunidad y que la comunidad los sacaba, los expulsaba hasta que no se convirtieran, y estos tenían que vestirse de una manera, se echaban ceniza, y luego eran recibidos por la comunidad y eran vueltos a adentrarse. ¿Por qué? El sacramento de la penitencia en ese entonces era muy reducido porque se tenía la idea y siempre de que si uno es un bautizado no puede volver a pecar. Entonces, cuando ocurrían ciertas situaciones escandalosas en la comunidad de pecados graves, la gente tenía que hacer toda una penitencia pública. Posteriormente, en el siglo VIII, pasa y se introduce la confesión, como dice ahí, auricular, es decir, esto que conocemos hoy día, esta confesión donde es el ministro
con el penitente que tienen este diálogo de secreto y donde no se conoce, y entonces los penitentes públicos desaparecen ya. Y la ceniza adquiere un carácter más general que se va a poner en el día miércoles de ceniza como un acto penitencial para expresar para expresar que tengo una condición de pecador porque soy frágil, herido por el pecado, no determinado por el pecado, y que quiero que mi vida se convierta. Ese es el sentido de la ceniza. Ahora, cuando el sacerdote impone la ceniza sobre nosotros y nos hace la señal de la cruz en la cabeza, esta ceniza se ha preparado anteriormente con los ramos de olivo y de palmera que se han bendecido en el Domingo de Ramos del año anterior. Desde allí sale la ceniza y cuando se pone sobre nuestra cabeza, como decía anteriormente, el ministro nos dice: recuerda que eres polvo y al polvo volverás, recordando la fragilidad de la vida, o conviértete y cree en el Evangelio, porque la cuaresma es este tiempo justamente en el cual quiero acercarme más al Señor, convertirme más a Él, abrirme más a su misericordia, a su compasión. Ahora, esta es la llamada permanente que Jesucristo nos hace a la conversión, a volver a Él. Y la ceniza, por otro lado, nos recuerda que un día moriremos, que somos frágiles, y mientras tanto vamos de camino a la patria celestial, recordamos que necesitamos convertirnos, volver al Señor, para un día encontrarnos cara a cara con Él. Ahora, características que tiene la cuaresma. Y la cuaresma, como vuelvo a insistir, como este camino hacia la Pascua. No nos olvidemos, la cuaresma no es en sí misma, sino que tiene esta connotación que nos va animando a preparar nuestra vida para llegar a celebrar Pascua de Resurrección. Y lo primero que tenemos que recordar dentro de la característica de la cuaresma es que la cuaresma es un tiempo de gracia. ¿Ya? Esto que dice que en uno de los prefacios, que tú has establecido generosamente un tiempo de gracia para renovar la santidad de los hijos. Porque en esta cuaresma eso es lo que quiero renovar, nuestra adhesión a Jesucristo, el sentido de fe, la gracia que recibimos. Y por eso hay un himno que se reza en las mañanas, el laude, o a veces se canta en las iglesias, que dice: este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, y que evoca, como lo dice ahí en el PPT, evoca aquella carta de Pablo que leímos el día miércoles de ceniza en la segunda lectura, cuando se decía: ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación, ahora es el tiempo de gracia, y este tiempo de gracia que se nos ofrece para que nosotros podamos también tener esta posibilidad y esta oportunidad de renovarnos interiormente. Porque esto es la fuerza que tiene la cuaresma, y por eso la cuaresma, lejos de ser un tiempo triste, como algunos lo han catalogado, una cosa pesadumbre, es un tiempo de adentrarnos, de meditar, de reflexionar, pero con este sentido de ir ahí adquiriendo y renovando interiormente mis decisiones de seguimiento de Jesús. Ahora, para comprender esto, los mensajes que se nos dan, uno puede recordar que en el libro Levítico había lo que se llamaba el año jubilar, que de donde viene la tradición del jubileo, que es este tiempo que se nos da, donde hay que cambiar la mirada, pero en el libro Levítico, en el capítulo 25, habían ciertas leyes jubilares donde se decía que cada 50 años había que celebrar el jubileo, y este jubileo para el pueblo de Israel significaba perdonar las deudas, liberar los esclavos, recuperar las posesiones que se habían vendido por necesidad económica, y al mismo tiempo era una manera de impedir que las familias se quedaran con todo y que los más débiles terminaran sin nada. Cuando Jesús, o más bien dicho, cuando se instituye estos jubileos, la verdad es que en el pueblo de Israel nunca se realizó hasta las últimas consecuencias, sino que siempre fue un deseo que no se realizó totalmente,
Y por eso es que los profetas anunciaban la venida de un Mesías que vendría a establecer un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de misericordia. Y cuando Jesús, recordemos aquella escena, esa escena que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, llega a Nazaret, entra en la sinagoga, era sábado, le pasan el libro del profeta Isaías, recordemos aquel texto, Jesús lee esto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar un año de gracia, a dar el perdón de los pecados, a liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, y culmina diciendo, y anunciar un año de gracia del Señor. Y dice que toda en la asamblea tenían los ojos fijos en él y Jesús termina diciendo, hoy se cumple esta escritura. Sí, sí, porque Cristo establece este tiempo, este nuevo tiempo de salvación. Y todas las celebraciones que tenemos de litúrgica quieren recordarnos esto, esta gracia que el Señor nos da hoy día, esta Pascua a la que nos invita, donde se perdona nuestras deudas y donde somos redimidos, como dice ahí, por la sangre de Cristo. Somos salvados por aquel que ha dado su vida por nosotros. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta va a decir esto, no fuimos comprados a precio ni de oro ni de plata, sino a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es fundamental, porque toda la misericordia, el perdón y todo lo que el Señor va haciendo es porque Él ha dado su vida por nosotros. Jesús decía, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y ustedes son mis amigos y por eso se ofrece por nosotros y vamos ahí de camino. Entonces tenemos que, la cuaresma, entonces tenemos este tiempo de gracia donde el Señor nos da esta liberación, donde el Señor nos perdona, donde el Señor quiere rehacer nuestra historia. Pero de aquí vienen los segundos. Si es un tiempo de gracia, es también un tiempo de conversión. Yo decía hoy día en la homilía de esta tarde, porque a propósito del texto de Jonás en la primera lectura, con esta invitación que Dios hace a través de Jonás al pueblo de Nínive para que se convierta, y luego Jesús aparece en el Evangelio citando a Jonás y invitando a la conversión también. Decía que la conversión no es solamente una cuestión de cambiar actitudes, sino que es volver la mirada hacia Jesús, es volver nuestra mirada hacia Él. Y en este tiempo de conversión, Jesús nos insiste esto, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertido y creado en el Evangelio. Y esta es toda la enseñanza fundamental, porque todo lo que Jesús quiere es que el reino se establezca. Y este reino se establece en la medida que nosotros nos volvemos hacia Él. Y por eso es que la cuaresma es este tiempo privilegiado, como dice, para volver a Dios. Eh, pues debemos enmendarnos y volver a esta dependencia, porque a veces queremos ser independientes del Señor y tenemos que volver a Él porque nuestra vida está en dependencia de Él. Entonces, que podamos buscar al Señor durante este tiempo para que un día lo encontremos cara a cara allá en el cielo, en la vida eterna. Y por eso la conversión es este volvernos hacia el Señor. Como lo dice la carta a los Hebreos, principio y consumador de nuestra fe. Ahora, la conversión es necesaria porque muchas veces nos pasa que en medio de todo lo que tenemos que hacer, vivir, actuar, realizar, pastoral, en la familia, en el trabajo, se nos olvida que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y somos hermanos entre nosotros. Y la conversión me vuelve a recordar, como decía hace un momento, que estamos en esta dependencia, que yo soy hijo, hija de Dios, y si soy hijo, hija, Dios es mi Padre, y los que están a mi lado son mis hermanos, y que a veces, en medio de todos los afanes que vivo, el mundo me consume y por eso podemos decir que a veces nos dejamos llevar por tres cosas que aparecían el domingo a propósito del domingo pasado, que era el primer domingo de Cuaresma, cuando se nos hablaba de las tentaciones, y estas tres cosas se pueden resumir en el poder, el poseer y el placer.
y que se vuelven ídolos que nos hacen perder de vista el amor a Dios, el amor al prójimo y nuestro fin último, que es la vida eterna. Y en ese sentido, la conversión es la que nos invita a cambiar de vida, pero teniendo a Jesús como modelo, para dejar el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo que es Cristo. Dejar, como dice la carta a los colosenses, al hombre viejo, a este hombre carnal, que se guía por los instintos, que se deja llevar por todo lo sensual, por las seducciones, por todo, como el primer Adán, para revestirnos del hombre nuevo o el hombre espiritual que vive convertido y que se deja guiar por el Espíritu a imagen de Cristo. En ese sentido, el bautismo realiza en nosotros esta recreación, porque hemos sido lavados y santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios que nos convierte en hijos de Dios. ¿Ya? Y convertirse conlleva una opción radical, que no es solamente ajustar algunas cosas, sino que descentrarnos de nosotros mismos para poner el centro en el Señor, que Él es el origen y el destino de nuestro actuar. Lo que decía, donde miramos a Jesucristo, donde miramos al Señor, donde vamos de camino a la vida eterna, porque nuestra meta es alcanzar la vida eterna y a lo mejor esa meta no se alcanza en una cuaresma, porque yo estoy permanentemente en una conversión, necesito muchas cuaresmas para convertirme, pero en realidad más que cuaresma, toda mi vida está en este camino y en este proceso donde necesito siempre reajustarme y ajustarme a Jesucristo, dejar que Cristo sea en mí, para que un día podamos decir lo que decía el apóstol Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y ojalá pudiéramos decir eso, porque la conversión es eso, querer ser en verdad este Cristo en medio del mundo, que Cristo sea en mí, que me transforme, que me anime, que sea el motor de mi vida, mi única ganancia, aquel por lo cual, como dice también la misma carta de Pablo, cuando dice en la carta a los filipenses, esto: lo que yo tenía antes por ganancia lo considero por pérdida en comparación al conocimiento de Cristo mi Señor, por quien yo lo he dejado todo. Y la conversión es eso, que yo tengo a Cristo mi Señor como aquel que me mueve, que me impulsa, que me lleva, que voy ahí y que todo confluye en Él, y porque confluye en Él me hace abrirme a los demás, porque la conversión real en nuestra vida siempre nos va a abrir hacia los demás. Si yo digo que amo a Dios, como lo vamos a decir, vamos a ver más adelante, a quien no veo, y no amo a mi hermano, a quien veo, soy un mentiroso. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, bastante duro. Ahora, el Evangelio nos propone alguna alternativa en estas luchas que tenemos frente al afán de poder o de mandar, de estar por encima de los demás. El Evangelio nos recuerda a Jesús como siervo y como servicio, aquel que le lavó los pies a los discípulos en la última cena. Si quieres tener poder, tienes que hacerte el último de todo, el servidor de todo. Frente al poder, el servicio. Así se contrarresta. Frente al afán de poseer, de acumular cosas, el Evangelio me invita a compartir con los pobres, a compartir lo que tengo, a vivir en esta realidad de que si el Señor me ha dado, eso que me ha dado no es solo para mí, sino para otro. Y aquí está este texto tan conocido llamado El Juicio de las Naciones, donde Jesús dice: lo que hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Entonces, frente al poder, frente al afán de poseer, de acumular cosas, de tener dinero y muchas otras cosas más, tengo que aprender a compartir. Así se vence esa tentación. Y frente al afán de los placeres de todo tipo, el Evangelio nos habla de moderación, de fidelidad, de templanza, de aprender a ser Señor de uno mismo. Sí, no es malo muchas cosas que se nos dan, que nos dan alegría, placer,
pero todo en su medida, porque cuando el placer se desborda y busco el placer por el placer, yo también me pierdo. Y aquí tengo que tener la templanza como una virtud que me ayuda, es una virtud cardinal porque me ayuda a moverme en este mundo, y el templado es el que sabe que hay cada cosa en su momento y cada cosa tiene su lugar y que no se deja desbordar por los afanes de este mundo. Ahora, todos nosotros estamos afectados por estos afanes que decía. A veces el poder, a veces el tener, otra vez el placer, pero necesitamos restaurar nuestra vida de unión en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y esto es la cuaresma, pues, que nos ayuda a restaurar eso, que nos ayuda a profundizar, a amar con el corazón y con el alma, que nos hace dilatar nuestro corazón para amar al estilo de Jesús, para amar como Él nos ama. Por eso es que citaba esto que decía anteriormente. Si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, y no amo a mi hermano, a quien veo, soy un mentiroso. Y entonces tengo que tratar pero esta es una decisión. Yo decido también amar. Porque no es un sentimentalismo, porque la vida creyente no es un sentimentalismo. Ah, ya, es que hoy día no, es que hoy día no tengo ganas de amar. No, es una decisión. Yo me decido a amar, a perdonar. Yo me decido, Señor, en tu nombre, a dar lo mejor de mí. Yo me decido hoy, me decido por ti, y como me decido por ti, en ti decido todo, y que a veces se me hace difícil, sí, y que a veces se me complica la vida, sí. Y que a veces las cosas no me resultan como esperaba, sí. Hay gente que dice, pero yo he querido seguir al Señor, yo he querido estar a Él, yo rezo, voy a misa y me pasan cosas y las cosas no se dan. Bueno, estoy en un camino y tengo que ofrecer, y a veces el Señor, a través de eso, me está también educando, porque me está haciendo recordar que yo no busco a Dios por las cosas que me pueda dar, sino que lo busco porque Él es el que me sostiene. Mucha gente cree que por seguir al Señor, por seguir a Jesucristo, no le tiene que pasar nada malo. Y a uno le dicen, me ha pasado, padre, pero ¿por qué? Si yo trato de rezar, yo soy bueno, yo hago esto. Bien, mira, Jesucristo, el más bueno de todos, pasó por la cruz, fue crucificado, murió allí, derramó su sangre por nuestra salvación y lo hizo como una ofrenda. ¿Y no será que a veces nos cuesta hacer ofrenda a nosotros? Claro, porque no queremos sufrir, no la queremos pasar mal. Y yo no digo que el Señor nos haga pasarla mal, pero hay veces que el sufrimiento viene, que la desazón viene, que vienen a veces la injusticia, que vienen esos momentos difíciles, que vienen esas cosas que uno no esperaba, que vienen esas personas que a veces también nos hacen padecer. Pero también tengo que tener una actitud de ofrenda, de camino, y que me enseña también a ser más sencillo y más humilde. A veces tengo que aprender a bajar el moño, que es lo que más cuesta, porque es vencer el amor propio. Y la conversión es aprender a vencernos a nosotros mismos, pero no vencernos por vencernos, sino para que triunfe Cristo en mí, para que Cristo sea en mí, y para que amando en Cristo yo pueda vivir con mayor libertad. Y donde yo diga, Señor, eres tú el que está haciendo la obra, y yo estoy aquí. Es cierto que a veces no quiero la cruz. Y a ustedes les pasará. Y a mí también me ha pasado. Ah, digo, ¿por qué tengo que atravesar este momento? Sí, pero el Señor también me va acompañando. Yo comentaba hoy día, y lo comentaba ayer en un grupo, a propósito de un pequeño meme que vi, que es como muy bonito, me gustó mucho. Aparece un niño y está Jesús al lado. Y entonces el niño le dice a Jesús, Señor Jesús, es difícil este camino. Y Jesús le contesta, sí, pequeño, pero yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y esta es nuestra certeza. En medio de todo aquello que vivimos, el Señor está con nosotros. Y es Él el que quiere hacer nueva nuestra vida. Es Él el que nos puede convertir. Es en Él donde yo quiero vivir esta realidad de amor, de entrega y generosidad.
Por eso, nuestro deseo de cambiar, como dice aquí, es para estar con Jesús que nos ama. Y esto es lo que no tenemos que perder de vista, es el Señor que nos ama y que le da a la iglesia el sacramento de la reconciliación, del perdón, la penitencia, y donde como lo cito aquí al Papa Francisco, aparece citado aquí en un extracto del mensaje Cuaresma del 2019, el Papa Francisco decía: la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Pidamos a Dios, como dice el Santo Padre, que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión, que abandonemos el egoísmo, la mirada en nosotros mismos y fijar la mirada no en nosotros, sino que dirijamos a la Pascua de Jesús. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales, y así acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. Sí, porque estamos en correlación unos con otros. Y el camino de la Pascua nos invita a abrirnos a los demás siempre, abrirnos al Señor con su gracia, y desde esa gracia abrirnos también a los que nos rodean. Por eso en este tiempo de Cuaresma se nos invita también a la reconciliación o al sacramento del perdón o de la confesión, que tiene varios nombres, la penitencia. Y en ese sentido, donde acudimos para que Jesús nos perdone a través de su ministro, porque el ministro que está ahí, el sacerdote, el obispo, cuando confiesan es Cristo perdonando nuestros pecados, y todos hemos experimentado la inclinación al mal, porque en nosotros está la concupiscencia, ese residuo que quedó después del bautismo y que no está ahí y que a veces nos inclina a cometer un pecado, y donde la tentación viene a seducirnos, y nosotros al acudir al sacramento de la confesión encontramos a Cristo que nos perdona, que está ahí, que nos da misericordia. El confesionario es la tumba del demonio, porque allí somos reconciliados con el Señor. Y por eso es que el Papa Francisco, hay una frase que decía y que dice: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Sí, porque el Señor es misericordia, compasión, y que espera de nosotros que acudamos siempre a Él. Como aquel publicano que dice el texto de San Lucas, que no se atrevía a levantar la cabeza y decía: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, versus el otro, que era un fariseo, que levantaba los ojos al cielo y que decía: gracias, Señor, por no ser como ese. Pero dice Jesús cuando cuenta esta parábola que el publicano volvió perdonado y el otro no, porque el Señor espera un corazón contrito, que acudamos a Él con sencillez, que le pidamos a Él su misericordia, y Él siempre nos va a levantar. Ahora, el tiempo de Cuaresma es un tiempo, como decía, en el cual los bautizados también somos liberados por Cristo, porque nosotros los bautizados hemos ingresado a la iglesia por este sacramento, y por eso es que el camino a la Pascua, como lo decía al comienzo, es un camino de renovar también nuestra realidad bautismal, nuestra realidad de hijos e hijas de Dios, y porque somos este pueblo nuevo que Cristo ha comprado a precio de su sangre, y que se cumplen las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Ahora, nosotros, nosotros como bautizados, tenemos que entender que somos un nuevo pueblo que peregrina, y aquí conviene recordar, porque está en paralelo con el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel conoció el Éxodo y tuvo que conocer la libertad de la esclavitud a la vida nueva, a esta libertad de estar en una tierra que era Egipto para ir a la tierra prometida, tuvieron que atravesar el Mar Rojo, y nosotros los cristianos en el bautismo podemos decir que se produce eso, que por esas aguas bautismales, igual que el pueblo de Israel que atravesó las aguas del Mar Rojo para salir de esta esclavitud a esta libertad, así también el bautismo, al atravesar esas aguas bautismales, pasamos
de la vida, de ser criaturas a ser hijos. Y en ese sentido, el bautismo cristiano realiza en nosotros esa liberación que Cristo nos da, que somos sepultados con Cristo para renacer a la vida nueva. Somos resucitados por Él. Y por eso es que hay en el bautismo, si ustedes recuerdan, son tres abluciones. Antiguamente se sumergían tres veces y a la tercera eran revestidos de blanco los que eran bautizados, porque se decía, hemos muerto en Cristo para resucitar a la nueva vida, recordando aquello que confesamos en el credo. Al tercer día resucitó. Después de la tercera ablución nos ponemos de pie, y por eso es que en el bautismo se usa ropa blanca, porque nos recuerda esta vestidura que es Cristo, que resplandece en nosotros y que hemos pasado de la muerte a esta vida nueva. Y la noche de la vigilia pascual, los signos bautismales evocan a eso, a sacarle lustre a nuestro bautismo, porque Él nos ha liberado del pecado original y todos los pecados actuales, y que nosotros pasamos de lo antiguo a lo nuevo. En ese sentido hemos visto esta libertad. Y entonces, al usar esta libertad que se nos ha dado, tenemos que caminar en la verdad, en el servicio a Dios y a los demás, y encontraremos en Él esta felicidad y esta plenitud, porque soy hijo y soy heredero de esta vida eterna. Ahora, junto con esta realidad bautismal que hemos dicho, junto con este tiempo de gracia, junto con este tiempo de penitencia que se nos invita, también no nos olvidemos que la vida cristiana tiene una meta, la vida eterna. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, esperando llegar a la tierra prometida. Ese era su objetivo. Pero nosotros los cristianos, aquí estamos llamados. Estamos llamados también ya no a una meta como una tierra geográfica en un lugar, no, somos llamados a esta vida de comunión plena con Dios, y es la vida eterna. Y donde experimentamos en este camino, igual que el pueblo de Israel, también experimentamos muchas veces obstáculos, tentaciones, situaciones en la vida cotidiana. Muchas veces también pasamos hambre, sed, como le pasó al pueblo de Israel. A veces también aparecen ídolos, tentaciones de apartarnos del Señor. Y entonces, muchas veces, como lo decía anteriormente, puede venir al corazón esta pregunta: ¿vale la pena ser cristiano en este mundo? Cuando de repente en este mundo parece que todo es adverso a lo cristiano, todo es adverso a la vida de fe, cuando nos encontramos con una increencia que crece, ¿vale la pena seguir vivir esta vida cristiana? Y sí, sí, y vale la vida, y vale todo, y la Cuaresma nos recuerda que en este peregrinar la iglesia está caminando hacia este misterio donde Cristo se entregó por nosotros en su pasión, muerte y resurrección, y que está resucitado y que nos ha dado el Espíritu, y que la única forma de vencer esto, vencer al mundo, es que yo me convierta, que no me deje abatir, que no pierda la esperanza, que la vida cristiana es una aventura también donde hay muchas alegrías, hay muchos gozos, y que a veces en este peregrinar, cuando me viene la dificultad, aparece la cruz, yo ahí puedo ofrecerlo también. Y que parte de la vida cristiana, a veces también un sacrificio que yo ofrezco por amor, como Cristo se ofreció por amor a mí, y que me enseña a amar mejor. Porque claro, el mundo que me presenta, que hacer sacrificio a veces no vale la pena, que en esta vida hay que pasarla bien, hay que gozarla bien, todo, que las penas no tienen que venir, pero eso no es así. La vida no es así. La vida tiene de aridez y de dulzura, tiene aridez, tiene desierto y tiene campo florido, que en la vida hay de todo. Pero cuando yo tengo claro que es el Señor el que me sostiene, agradezco cada momento que es de gozo, de alegría, y que en los momentos difíciles, Señor, yo me confío a ti, me abrazo a ti y me uno a tu cruz y me ofrezco contigo. Hay veces que me tengo que ofrecer contigo
para la salvación de otro. Hay veces que uno puede ofrecer sus propios dolores unidos a los de Cristo y serán fecundos. Muchos enfermos muchas veces ofrecen su enfermedad por la conversión de alguien o la ofrecen como una oración y entonces su enfermedad cobra un sentido nuevo y aprenden a sobrellevarla de otra manera porque ya no se miran a sí mismos en el dolor, sino que entienden que ese dolor se vuelve redentor y que se unen a la pasión de Cristo, a esta pasión de Cristo que sigue en este mundo donde hay mucha gente que sufre y donde a veces el dolor que yo puedo padecer, al ofrecerlo, también alivia a otros. Y entonces voy entendiendo que lejos de encerrarme, esto también me abre a esta dimensión de amar mejor y de amar en libertad, de entregarme, de estar ahí. Entonces, estos días de Cuaresma también me hacen mirar a Jesucristo en su entrega, en este misterio de la cruz, que no es, como decía alguien, el otro día lo escuchaba, ah, no, pero es que a mí me carga ver a un Cristo crucificado, porque es que yo no tendría nunca una foto de mi mamá o de mi papá como murió así. Pero si nosotros no tenemos un Cristo crucificado en las iglesias, porque queramos tener una suerte de morbo ahí, no, lo tenemos en la iglesia porque ha dado su vida por ti y por mí. Como dice el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. No lo olvidemos. Y cuando contemplamos la figura del crucificado, me uno a él también. Hay una oración de Gabriela Mistral, un poema de Gabriela Mistral que se llama Cristo del Calvario. No me la recuerdo entera, sino que algunas partes, pero que viene muy al caso. Y dice, hoy al mirarte, Cristo del Calvario, vine con mi alma enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo hablarte a ti de mi soledad cuando tú en la cruz clavado y solo estás? ¿Cómo hablarte que no tengo amor cuando tú tienes rajado el corazón? ¿Cómo hablarte de mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo hablarte de mis pies cansados cuando los tuyos están destrozados? Ahora, ahora dice, vuelvo a mí y no me acuerdo exactamente, pero dice, y me doy cuenta que en esto, esta alma pedigüeña entiende que el único camino para la salvación es abrir la llave de tu santa puerta, que es entender que el dolor es esa llave por la cual puedo atravesar. Y que allí entiendo entonces, al mirarte a ti, que los dolores de mi vida, en el fondo, tienen sentido cuando yo los ofrezco. Y que esa es la expresión del amor. ¿Ya? Entonces, creo que a veces perdemos de vista esto. Lo perdemos de vista y nos quejamos de lo que nos pasa. Yo el primero, ya, yo no digo que no me queje, sí, a veces me quejo y me quejo de cosas y me da rabia y todo, como les pasará a muchos de ustedes, pero aquí es donde tengo que volver la mirada hacia el Señor y decir, Señor, me abrazo a ti y estoy aquí y este camino de Cuaresma no es un camino solo de Cuaresma a la Pascua, sino que es un camino de la vida para renovarme, para que recuerde que la última palabra siempre la tienes tú. Y aquí entra que también en este tiempo de Cuaresma se nos invita al servicio y a la entrega, a vivir esta práctica de la caridad, del amor a los demás, que se hace un servicio de amor concreto, visitar enfermos, estar ahí junto a otros que sufren, acompañar esto. También es desprenderme de mí mismo, es compartir para los demás. Por eso, durante la Cuaresma, el servicio, la entrega, tiene este sentido también, no solamente una ayuda material, sino también que yo también pase de mirarme a mí mismo, también a mirar los intereses de otros. Implica nuestra capacidad de compartir, compartir y compartirnos, y que el servicio fraterno, manifestado en la limosna, en lo que hacemos, es un servicio que se hace también de un modo concreto, a veces
ir a ayudar en un comedor, visitar a un enfermo, un hogar de ancianos, animar a alguien que está triste, y como Cristo que pasó haciendo el bien, y que pasó haciendo, el servicio es un antídoto, como dice al final aquí, un antídoto contra el pecado, especialmente la soberbia, porque la soberbia, ¿qué hace? No, yo no sirvo, que me sirvan. ¿No? Y la humildad es todo lo pecado, todo lo contrario. La humildad se pone al servicio de otro y entiende que en el servicio ve uno a Jesús como Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y que esta vivencia del amor, de la entrega de uno mismo, de autodonación, de entrega, es también un desprendimiento de mí para vivir unido a Jesús y amando en Él, amar a los demás, aunque a veces eso signifique un morir a uno mismo. Y por eso en esta cuaresma tenemos que aprender esta lección de dejar que Cristo sea en nosotros, que Él triunfe con su amor, porque en la cruz brilla la resurrección y que cuando nos hacemos servidores de otro, hay más alegría en dar que en recibir, como lo recuerda los Hechos de los Apóstoles, allí cuando dicen, así como el Señor lo dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Ahora, nosotros en este cuaresma estamos en un cambio, en un camino de rumbo, en un cambio de rumbo al encuentro del Señor, porque nosotros queremos redescubrir nuestro bautismo, experimentar la gracia que nos salva, ser verdaderos hijos de Dios, erradicar el maligno, el pecado. En el fondo queremos vivir en este hombre nuevo. Ese es nuestro cambio. Esto queremos nosotros vivir. Por eso vamos hacia la Pascua donde nos renueva interiormente y esta conversión, que es un cambio de rumbo integral, es dejar atrás los miedos, las cobardías, abrirnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el primer paso para esto es la humildad. Señor, yo estoy necesitado de ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero, en verdad, me reconozco ante ti como frágil, débil, pecador, pero quiero estar contigo. Quiero recibir esa gracia, quiero dejarme transformar. Y por eso la oración es fundamental, porque allí nos encontramos con el Señor. Orar es fundamental, porque de Él brota la luz que nos hace caminar. Y en el fondo tenemos que, igual que Moisés que se sacó las sandalias cuando contempló aquella zarza ardiente, este tiempo de cuaresma es también dejar atrás esa sandalia, lo que no me sirve, lo que está ahí de más, para entrar con los pies descalzos delante del Señor como Moisés, para dejar que su luz, la luz del Señor me transforme, para dejar que Él me convierta, para dejar que Él haga mi vida. Pero yo tengo que estar dispuesto a dejar la sandalia fuera, es decir, renunciar a las cosas que no me ayudan a vivir cristianamente. Y en ese sentido nos toca trabajar para quitar de nosotros lo que nos sobra, para añadir a Cristo en cada lugar. Nos sobra el pecado y nuestro oficio, pero tenemos que llenarnos de la virtud y de las buenas obras. Ahora, vivamos esta cuaresma configurados con el Señor Jesús. Aquí está lo que les comentaba, cuando el niño le dice, es difícil Jesús, lo sé, pequeño, pero yo estoy contigo. Y no tengamos miedo a renunciar al pecado, a vivir de una forma más radical, a abrazarnos a la cruz, a crecer. No tengas miedo, dice el Papa Benedicto XVI, decía, no tengas miedo a Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Ahora, algunas preguntas que nos pueden servir para dialogar o para nosotros mismos. ¿Qué tan consciente soy de mi condición de bautizado? ¿Tan dispuesto estoy de renovar mi compromiso con el Señor en esta cuaresma y a poner los medios para crecer en mi conversión? ¿Qué cosas me atan o me impiden avanzar en el camino de santidad? ¿Qué tanto empeño pongo de mi parte para vivir la libertad conquistada por Cristo en la cruz? Enfrento los desafíos que encuentro en la vida, asumiendo el sufrimiento, uniéndome a Cristo crucificado. Opto por rehuir el dolor, compensarlo con otras cosas vanas o asumo una visión de eternidad.
ejercito la capacidad de ser generoso a través del servicio fraterno, de la limosna, pongo los medios para vivir una vida de oración intensa y encontrarse diariamente con Jesús. ¿Qué debo hacer para tener al Señor Jesús como modelo de humanidad y centro de mi vida? Son preguntas que nos pueden ayudar. Este PPT lo vamos a compartir, por cierto, va a estar aquí para que lo podamos descargar también, porque creo que también conviene a lo mejor revisarlo después de esta explicación. Todo esto está tomado aquí hay unas citas también para la oración, para la llamada a la conversión, a la vida nueva del bautizado, para vivir la libertad de Cristo, el servicio fraterno, la mortificación, el encuentro de la verdad. Son citas bíblicas que nos pueden ayudar durante este tiempo, que van a estar también acá en el PPT que Marisa va a poner aquí en el chat para que a lo mejor lo podamos descargar nosotros y que nos puedan ayudar durante estos días. Ahora, esto está basado en un texto también que se llama Cuaresma, Camino hacia la Pascua, de Justin Singh. Como bibliografía, esto está a la base de la presentación. Dejo de compartir y vuelvo, ¿ya? Eh, con esto culmina el tema de ahora que he dado. Ahora no sé si hay preguntas, inquietudes en el chat o aquí, ¿ya? Ah, mira, aquí pusieron la oración del Cristo del Calvario está entera, entonces, eh, Sí, la compartí aquí y la compartí también en PDF, aquí mismo, y en YouTube la tuve que poner de párrafo por párrafo porque no me dejaba ponerla toda, pero ya perfecto. la compartí. Hola Denise, buenas noches, ¿cómo estás? Y a todos los que Buenas les noches, saludo. Padre. Gracias. Igual. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios que haya o algo que podamos compartir, que estén ahí. Voy a sacar los lentes ya. Denise, ¿gustas compartir? Digo, leer Solamente el comentario. hay Norma Lozano le manda bendiciones y saludos desde Somerton, Arizona. Y Gracias. bueno, y el apostolado, se compartió la oración de Gabriela Mistral, Ujú. para Cristo. Creo que aquí, no sé si, sí, Alguien pregunta si la Virgen María, sí, oh, padre. no Hay un, mencioné la Virgen María en Cuaresma, no la mencioné no porque no sea mariano ni la quiera mucho. Creo que como me centré en algunas cosas de práctica hacia la Pascua, muerte y resurrección, y la Virgen María es muy importante en este camino de Cuaresma, pero por varios motivos, porque igual que lo que he dicho, ella vivencia esto. ¿Qué es lo que vivencia la oración? Es una mujer orante y la Virgen nos enseña a orar, a ponernos en las manos del Señor. Desde el primer momento, con su hágase en mí tu palabra, que es lo que dice y que probablemente es lo que repitió muchas veces durante su vida. Lo repitió probablemente en el Calvario cuando estaba ahí a los pies de la cruz del Señor y cuando veía a su hijo morir, ha tenido que decir con dolor que se haga en mí tu palabra, aunque no entienda. Y muchas veces le pasa, dice el Evangelio, nos dice que María guardaba en su corazón de una manera delicada, pero ¿qué guardaba en su corazón? Lo que no entendía, pero confiaba. Y ella fue una mujer que caminó de la mano del Señor, que tuvo esta caridad enorme, que la vemos visitando a Isabel cuando está embarazada, que sirve a los demás, que alaba a Dios porque ha mirado su pequeñez, el Magnífica, que es ese cántico maravilloso, esa oración de alabanza, donde es la oración de los pequeños que descubren que solo Dios los puede sostener. Es la mujer del Calvario, pero es la mujer también de la resurrección. En la tradición de la iglesia, aunque no aparece en los evangelios, pero en la tradición se dice que a la primera que Jesús se le aparece resucitado es a su madre, aunque no lo relatan los evangelios. ¿Y por qué a María? Porque ella había sido fiel, fiel hasta el final, fiel hasta la cruz. Y por eso a la primera que visita es a su madre. Y luego se aparece al resto de los discípulos. Esto lo enseñan la tradición de la iglesia,
pero María es esta mujer que siempre está detrás y es la que nos está diciendo permanentemente, hagan todo lo que Él les diga. Y por eso en la Cuaresma María se pone a nuestro lado para caminar con nosotros como peregrina también, para animarnos en el seguimiento de Jesús, en el que ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Amén. Ok, aquí compartí ya el PDF, el la presentación la hice PDF y aquí la compartí. En YouTube no la puedo compartir, pero la voy a poner más tardecito en la descripción del video. Tengo que esperarme a que terminemos y pueda agregarla a la descripción. Y también la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp del apostolado. Y también, si gustan, mandar un correo a apostoladoparaSanación@gmail.com y con mucho gusto se las enviamos. Ujú, ujú. Aquí dice Vivian, ¿gusta leer el mensaje de Vivian, Denise? Vivian, ¿en dónde está? Ahí en Zoom. Sí, es el que padre es el que usted leyó, ¿verdad? Diga, agradecida por tan hermosa conferencia, personalmente la necesitaba. Pregunta, ¿qué me puede decir si la Virgen María es necesaria para llevar esta cuaresma con ella? Porque hay personas que no están de acuerdo con esto, de que ella sea necesaria para llevar una cuaresma. Gracias y bendiciones. No, era Ujú. Vivian, dice, gracias Padre Víctor, usted hoy me ha sacado de una honda desolación y me llena de mucha esperanza. Es comentario de Vivian. Ah, ok. Mucho ánimo, Vivian, con todo lo que estás viviendo. Y bueno, ya cada uno de los que está aquí en la conferencia también, que todos tenemos luchas y todos tenemos momentos fáciles, momentos difíciles, pero lo importante es que los vivamos de la mano de Jesús y con Él y en Él. ¿Ya? Amén. Sí, Padre. ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que en YouTube solo hay comentarios de gracias por compartir. Dios les bendiga a todos los que ponen su esfuerzo para enseñarnos. Y Y aquí ya, En Zoom está Jacqueline Fonseca, que le da las gracias por este aprendizaje. Ujú. ok, continuando con YouTube, ya contesté, Lali, cómo las oraciones que las voy a compartir, las voy a poner en la descripción del video y también en los grupos de WhatsApp. Y si gustas enviar un correo electrónico a apostolado para sanación. Y Perfecto. ujú, bueno, y si gusta, vamos a pasar a hacer las invitaciones. Y vamos a las invitaciones, porque continúa el seminario. Yo creo que te ayudo con esto, porque Sí, la próxima semana se continúa durante estos miércoles de Cuaresma, distintos temas. Han sido estos dos primeros, pero la próxima semana continúan otras personas, otros sacerdotes, y que aquí Marisa nos va a dar, es el mismo link que hemos ocupado hasta ahora. Ese es el link del apostolado para poder conectarnos vía Zoom y siguen los links a través de YouTube y de Facebook. Marisita, ¿cuál es la que nos viene la semana pasada? La semana que viene, perdón. sí, la semana que entra viene Cuaresma, el cumplimiento de las promesas con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Ujú. Cuaresma, el cumplimiento de las promesas. El Ujú, próximo miércoles 19. sí, miércoles ¿Eso es 19. a qué horas? A las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, serían las A las 10 10 de de la la noche noche, aquí hora en de... Chile. Ujú, 10 en la noche hora de Chile. Para los que son de Chile y que están conectados, a las 10 de la noche será la otra conferencia la próxima semana. sí, ya más fácil las pueden escuchar ahí, ya que estén listos para irse a dormir. Ya. Exactamente. Bueno, pues entonces, no sé si haya algo más que agregar o Eh, si alguien tenga alguna otra pregunta. Déjame ver aquí si han escrito. No, en YouTube no han puesto ninguna otra pregunta. Y aquí en Zoom tampoco. Bueno, entonces hacemos las invitaciones y luego nos da la bendición, Padre. por supuesto, dile nomás. Ok. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy a la segunda conferencia de 5 conferencias que vamos a tener del seminario de Cuaresma. Pero mañana los invitamos a que nos acompañen
como todos los jueves, a la adoración al Santísimo, que tenemos a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y este viernes tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón Peña a la 1:45 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Él nos va a hablar acerca de las profecías de la mística de los últimos tiempos, Marie-Julie Jahenny. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Todo se transmite, excepto el jueves, se transmite solo por YouTube, pero todos los demás eventos se transmiten por YouTube, por Zoom y por la página de Facebook del apostolado. El martes 18, Denise y yo los invitamos a que nos acompañen a rezar el rosario a San José. Y el próximo miércoles, como el padre Víctor ya nos mencionó, tendremos la tercera de 5 conferencias, que es el cumplimiento de las promesas, a cargo del padre Jesús Leonardo Rebollo León, a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, ahora pasamos con el padre Víctor a que nos dé la bendición. Muy bien, pues. Te pedimos, Señor, que derrame tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de estos hijos e hijas que se unen a nosotros a través de las redes sociales, de estas plataformas virtuales. Acompaña a su familia y sobre todo danos este espíritu nuevo, este corazón nuevo durante este tiempo de preparación a la Pascua, para que llegamos contentos, rebosantes, a celebrar la resurrección del Señor, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos a que nos acompañen en los próximos eventos del apostolado. Bendecida noche para todos. Gracias. Bendecido noche, chao. Ay. Chao.